Hola, soy Óscar Endiz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Tesla Model 3. Antes de empezar con el montaje del enganche, comprobaremos con la ayuda del manual que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical, pero el montaje es exactamente el mismo si es una bola fija o es una bola desmontable horizontal. Muy importante a tener en cuenta a la hora de instalar cualquier modelo de Tesla. Tendremos que tener presente el año y el modelo que estamos instalando. Eso varía en cómo tendremos que proceder en la instalación. Para la instalación de este enganche será necesario desmontar el paragolpes y comenzaremos levantando el vehículo. Para desmontar el paragolpes, mi recomendación es desmontarlo incluyendo también esta tapa inferior. Para ello quitaremos los tornillos y las grapas que lo sujetan. Un detalle a tener en cuenta en esta versión es que disponemos de esta tapa, por la cual saldrá nuestro enganche. Vamos a retirarla. En ambos pasos de rueda, justo en la esquina, tenemos un tornillo que tendremos que retirar. Es un tornillo de cabeza de toro. Ya podemos tirar el paragolpes. En el lado derecho exactamente lo mismo. Abrimos la tapa del maletero y tendremos que desmontar ambos plásticos para retirar los tornillos que veremos a continuación. El tornillo que os comentaba. Una vez hemos retirado los tornillos, tendremos que liberar de las grapas de presión la parte superior del paragolpes. Nos ayudamos, en este caso, el sacagrapas. Son estas de aquí que vemos las que tendremos que liberar. Tendremos que liberar también la parte superior de estas grapas de presión. Una vez hemos liberado el paragolpes, tendremos que desenchufarlo. Quitamos la grapa de seguridad, pulsamos y tiramos. Como os comentaba, es más sencillo desmontar toda la pieza inferior que intentar desmontarlo por partes. Tendríamos que quitar un tornillo que lleva la parte interior y eso dificultaría bastante. Es más aparatoso todo el paragolpes, pero es más sencillo. En esta versión de Model 3 tenemos que hacer lo siguiente: desmontaremos esta pieza plástica, la cual nos impide acceder con facilidad al tornillo de la parte superior. En este modelo, los refuerzos que lleva la barra antiempotramiento se siguen usando, así que tener en cuenta que tenemos que sacar todo de una sola pieza. Quitaremos las tres tuercas. En esta versión, estas piezas no se utilizan. Colocaremos el enganche y a continuación el refuerzo de aluminio. En esta ocasión, como os comentaba, dejamos las piezas de refuerzo. Esto es debido a que la pieza del lado derecho va soldada. Usaremos las mismas tuercas que hemos quitado anteriormente.
Antes de colocar la pieza plástica, realizaremos el recorte tal y como nos indica el manual. Tendremos que marcar a 3 centímetros y realizar un recorte para evitar que colisione con el paragolpes. Esto es debido a lo siguiente: al respetar la barra antiempotramiento y ponerla encima del enganche, esta zona de aquí nos colisionaría con el paragolpes. Para evitar que quede marca, le realizamos este recorte. ¿Lo hacemos en este también? Volveremos a colocar la pieza plástica. Colocaremos la bola y tenemos que tener en cuenta que en el Model 3 va en los orificios que nos marcan las instrucciones. Pondremos en el lateral derecho los tornillos de 12-25 con arandela Crowell en ambos puntos y en este otro lado 12-25 en la parte superior y 12-35 colocado de la siguiente forma: la pieza de sujeción de la base de enchufe, la anilla de seguridad y a continuación el tornillo de 12-35 con la arandela Crowell. Una vez hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario, teniendo en cuenta que son tornillos de 10 y de 12. Os dejo la tabla a continuación. Colocaremos la base de enchufe, haciendo coincidir la ranura y poniendo la tuerca y la arandela por la parte posterior. Apretaremos el tornillo, dejándolo de tal forma que suba y baje con facilidad. En la parte electrónica, el kit elegido en este caso es el kit Aragón Pro, el cual lo conectaremos directamente al cableado que lleva las señales del vehículo. Eso sí, hay que tener una cosa presente: en este vehículo las luces van divididas entre el paragolpes y el portón. Cuando levantamos el portón, vemos que los pilotos suben con él, entonces pasarían las luces al paragolpes. El conexionado en este caso, aunque parezca complejo de primeras, veréis que es muy sencillo, ya que conectaremos todo en el lado derecho. Ahora os explicaré paso a paso cómo hacer este conexionado. Muy importante, la base de enchufe la dejaremos que abra de esta forma. Así evitaremos recortar el paragolpes y saldrá por la zona que lleva la tapa. Pasaremos el cableado sujetándolo a la base de enchufe y lo pasaremos al interior del vehículo por el lado derecho. En el paso de ruedas trasero derecho retiraremos esta grapa que va a rosca, retiramos también el tapizado y lo vamos a recoger detrás de la rueda. Por esta goma de aquí vamos a introducir el cableado y a través de la rejilla de ventilación podremos acceder al mismo. Para introducir el cableado aquí, lo que vamos a realizarle es un pequeño orificio. Tener mucho cuidado de no dañar ningún cable del interior. Le hemos echado un poco de aceite para así facilitar el paso del cableado al interior. Para facilitarnos el conexionado, vamos a retirar el tapizado y empezaremos quitando la parte inferior . Una vez hemos retirado las piezas que anteriormente habéis visto que solamente llevan grapas a presión, podremos retirar ya este trozo del tapizado. De esta forma tenemos un acceso completamente limpio a la zona donde vamos a realizar las conexiones. Dependiendo de la equipación del vehículo, en esta zona de aquí podemos llegar a encontrarnos el subwoofer. En esta ocasión, al no llevar el subwoofer, colocaremos la centralita y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ponemos el conector, aseguraros de que hace el clic, ponemos el adhesivo y yo lo que hago antes de colocarla en su sitio
es sujetar el cableado. El cableado nos ha quedado de esta forma. También las masas las he dejado agrupadas y vemos que tenemos disponibles tanto el positivo directo como el positivo de contacto por si lo solicita el cliente. En esta ocasión no va a ser necesario conectarlos y yo los dejaré encintados y recogidos de esta forma. Sujetamos la centralita. Con la ayuda de un tornillo autorroscante lo pondremos a la chapa del vehículo. Ahora tendremos que hacer el conexionado y para ello vamos a dejar el cableado dispuesto donde va cada una de las conexiones. En esta ficha de aquí es donde vamos a coger las intermitencias, señal de freno y señal de posición. Y en este cableado que va hacia el paragolpes cogeremos la señal de antiniebla y marcha atrás. El cable de positivo lo pasaremos por aquí a este lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en la parte exterior nos encontramos con este conector. Es el de la preinstalación original, la cual de momento no disponemos, pero vamos a usar este cable rojo de positivo para tomar la alimentación de nuestro kit Aragón Pro. Para realizar el conexionado tendremos en cuenta que, por un lado, cogeremos antiniebla y marcha atrás de este cableado donde va el cableado del paragolpes y en esta zona de aquí, pero ahora os explicaré cómo, cogeremos el cableado del freno, posición e intermitencia que va en la tapa del maletero. Otra opción un poco más compleja de realizar, ya que deberíamos destapizar toda esta parte de aquí, sería el conexionado detrás del tapizado trasero derecho. Para facilitarnos el conexionado, debido a la peculiaridad que tiene este vehículo, vamos a hacer lo siguiente. Este vehículo dispone de posición y freno por el mismo cable, con lo cual tendremos que conectar tanto el cable negro como el cable rojo y dejar suelto el cable marrón para que se quede un cableado mucho más limpio. Lo haremos de la siguiente forma: dejamos cortado el cable marrón, el cable negro lo cortamos muy cerquita de donde lo tenemos encintado, realizamos el conexionado del cable negro y el cable rojo juntos, tal y como indica las instrucciones cuando lleva posición y freno por el mismo cable. Hacemos presión, encintamos para dejarlo protegido y ahora estos tres cables los tendremos que conectar a la manguera del portón. Lo introducimos por el orificio. Esta es la manguera por la cual pasa el cableado a las luces del portón. La vamos a sacar de aquí. Tiramos de él y tenemos aquí el cableado donde realizaremos la conexión. Tiramos un poco de él y si forzamos sacamos esta grapa, ¿vale? Solo tendremos que empalmar estos tres cables. El conexionado son sobre estos tres cables. Cable rojo, el cable de posición y freno, que lo conectaremos con el cable rojo de nuestra instalación. Primer clic a mano y terminamos con el alicate. Cable azul con línea blanca es el intermitente del lado derecho. Cable verde de nuestra instalación. Y por último, el cable amarillo con línea negra con el cable amarillo de nuestra instalación. Sujetamos el cableado con la cinta e introducimos otra vez la goma en su ubicación, asegurándonos de que quede perfectamente sellado. En el mazo de cables que va al paragolpes nos encontraremos con los cables de antiniebla, que es el cable amarillo, en el cual colocaremos el cable azul de nuestra instalación. Y el cable azul claro, que es la señal de marcha atrás, cable naranja de nuestra instalación. El cable de positivo lo he protegido con una funda corrugada. Lo podéis hacer vosotros igual o poniendo
una protección con cinta aislante. Lo hemos pasado de la derecha a la izquierda. Retiramos el tapizado. Y sobre esta manguera de aquí encontraremos el cableado que os comentaba anteriormente. Hemos eliminado la cinta aislante del cable y vemos dos cables rojos. Muy importante, y no os equivoquéis, el cable rojo que tenemos que usar es este, lleva 12 voltios. Si os fijáis con la lámpara de pruebas, se ve que el otro cable es de baja potencia. El que vamos a conectar es este de aquí. Es un poquitín más, es un poco más grueso. Y aquí realizaremos el conexionado de nuestro cable. Protegemos con cinta aislante la conexión. Una vez realizada la conexión, pasaremos a la comprobación. Vemos que nuestra instalación funciona correctamente. Aunque lleva posición y freno por el mismo cable, vemos que la señal va por separado. Una vez hemos realizado la comprobación del kit electrónico, pasaremos al montaje del paragolpes. Retiramos la tapa. Nos ayudamos con la espátula un poco y vemos el ajuste que nos queda para la base de enchufe y también el alojamiento de la bola. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.